Buenas tardes a todas las autoridades civiles, militares, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Cartagena, en esta sede que es justamente el antiguo cuartel de instrucción de marinería. Es para nosotros un placer recibir hoy aquí esta conferencia para celebrar los 250 años de la ingeniería en la Armada. Como presentación les diré que me acompañan en la mesa el vicealmirante don Manuel Antonio Martínez Ruiz, director de Ingeniería y Construcciones Navales, el contraalmirante don Antonio Juan González García, subdirector de Ingeniería, y Juan José Hernández Ortega, que es el director de la Escuela Técnica de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Cartagena, puesto que, como muchos de ustedes sabrán, la Universidad Politécnica de Cartagena es uno de los 4 centros que en España imparten la titulación de ingeniero naval. Por ese motivo, además, para nosotros este acto es especialmente simbólico. Como yo simplemente soy la anfitriona, tampoco quiero más protagonismo, pues a continuación cedo la palabra al director de Ingeniería y Construcciones Navales, el vicealmirante don Manuel Antonio Martínez Ruiz, que presentará al director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica. Cuando quiera, tiene la palabra. Ahora sí, ¿no? Ahora. Excelentísimos señores, señoras, compañeros todos, que estamos aquí para tener uno de los eventos que nosotros en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada hemos organizado con motivo de los 250 años de la creación por Carlos III del Cuerpo de Ingenieros, como después os contaremos durante la charla y durante la presentación que va a hacer el contraalmirante González García. Para mí es un auténtico honor estar aquí, con además un montón de amigos y de personal de la Armada, personal de la industria, personal de la academia, porque pienso que además solo juntando pues nosotros como Armada, la industria como digamos la herramienta que posibilita los medios que tenemos y la academia y la universidad como que es el medio que forma a los futuros ingenieros y es quien realmente es la savia por la que discurre todo el saber de ingeniería y de construcciones. Para mí es un auténtico honor y una satisfacción estar aquí delante de todos ustedes y presentar a los ponentes de hoy. Quiero advertir que el vicealmirante Sobrino se va a tener que ausentar a mitad de conferencia porque tiene una responsabilidad, tiene que recibir al jefe de Estado Mayor de la Armada, porque mañana tenemos, como saben ustedes, un acto aquí muy importante para nosotros y creo que para toda la industria. Y bueno, decir únicamente que se tendrá que ausentar. Y también quiero mencionar al vicealmirante Casajús, que está aquí con nosotros, vicealmirante de la Armada. Para mí es un honor que esté aquí con nosotros, porque es una de las personas que es un faro en lo que sería pues, la ingeniería de la Armada. Vicealmirante, almirante, un honor que estés con nosotros. Sin más, paso a presentar a los integrantes de las ponencias de hoy. Juan José Hernández Ortega nace en Cartagena en 1975, cursa los estudios de Ingeniería Técnico-Industrial, especialidad electrónica en la Escuela Universitaria Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Murcia, concluyendo en 1996, y los de Ingeniería Industrial, intensificación en Mecánica y Fabricación, en 1999. Ese mismo año inicia su actividad docente e investigadora como profesor ayudante de la Escuela Universitaria en el Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación de la recién creada Universidad Politécnica de Cartagena. En el 2010 finaliza su tesis doctoral sobre el estudio numérico y experimental de los procesos de fundición a presión, obteniendo el título de doctor. Desde el 2011 es profesor titular de la universidad en el área de Ingeniería de Procesos de Fabricación. Desde el 1999 hasta la actualidad ha impartido docencia en distintas titulaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Con la implantación en la Universidad Politécnica de Cartagena del título
ingeniero naval, como antes ha mencionado la rectora, y oceánico. En el año 2003 comienza su relación con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica, siendo responsable primero de la asignatura de Ingeniería de la Soldadura y actualmente de las asignaturas Procesos de Conformado y Unión, Inspección y Control de Calidad en Submarinos, un tema que nos ocupa a nosotros ahora mismo y que es extraordinariamente importante para la industria y para nosotros. Es también ingeniero internacional de la soldadura por el Instituto Internacional de la Soldadura y director de los cursos y máster de formación permanente que sobre esta materia se realizan en la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha sido subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica en los años 2016 al 2019 y desde diciembre del 2019 es director de esta escuela. Juan José, tienes la palabra. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Armada que haya aceptado la colaboración de nuestra universidad para la organización de este acto y que nos haya invitado a estar en esta mesa y a pronunciar unas palabras introductorias a la conferencia. Como saben, el tema de la conferencia que se va a impartir está relacionado con el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina en 1770. Ingenieros cuyas atribuciones profesionales heredaron en parte los actuales ingenieros navales y oceánicos. Las dos reflexiones que me gustaría introducir y transmitir sobre la ingeniería naval están fundamentalmente relacionadas con la formación en las universidades de estos ingenieros y con la necesidad de invertir en educación, ciencia e investigación para crear un tejido productivo que nos permita progresar como sociedad. En pantalla pueden ver las 7 universidades donde se estudian algunas de las 2 especialidades del grado de navales con atribuciones profesionales, lo que es arquitectura naval y propulsión y servicios del buque. En la nuestra, por ejemplo, las 2 especialidades están integradas en un solo grado. En rojo se han resaltado aquellas universidades en las que se estudia el máster de Ingeniería Naval y Oceánica, que, como ven, se reduce a 5. También he reflejado el número de titulados por año del grado y del máster, cogiendo como referencia el promedio de los últimos 5 años. Aprovecho para agradecer a todas las escuelas de navales que nos hayan facilitado estos datos de forma detallada para poder elaborar esta transparencia para ustedes. Como ven en los números globales de promedio, se titulan en España unos 67 ingenieros navales oceánicos al año. El Colegio Oficial de Ingenieros Navales estima que en los 88 años desde la creación de la primera escuela, entonces llamada Escuela Especial de Ingenieros Navales en el año 1933, han egresado en torno a unos 4.000 ingenieros navales. Por darles otros datos ilustrativos, desde la primera promoción en Cartagena, que sacó a sus primeros ingenieros en el curso 2005-2006, se han titulado en Cartagena 147 ingenieros navales. Solo Navantia Cartagena, por ejemplo, emplea directamente a 200 ingenieros, de los que cerca de un 40% son ingenieros navales. Con estos datos, la primera reflexión, y probablemente la más desconocida para ustedes, gira en torno a los pocos ingenieros navales que actualmente se forman en España y, sobre todo, a la dificultad que tenemos en las universidades para retener a los mejores mediante proyectos de investigación orientados al sector naval, para formarlos como doctores y capacitarlos para afrontar los retos que en materia de I+D+I tiene nuestro país. Esta necesidad de ingenieros navales dedicados a la investigación es acuciante en estos momentos en las universidades españolas, puesto que son necesarios para la renovación de nuestras plantillas y para liderar los retos que en materia de transformación digital y ecológica tiene la industria marítima. El futuro apunta a una colaboración más estrecha entre universidades y empresa para resolver este problema y, desde luego, proyectos como el de los submarinos S-80 pueden contribuir a ello. Como saben, el ingeniero naval y oceánico es, ante todo, un ingeniero integrador de sistemas en un buque, artefacto o plataforma que debe ser capaz de responder al medio hostil en el que desarrolla su actividad como un todo armónico.
Hoy, además, y al igual que en el resto de ingenierías, se enfrenta a una revolución tecnológica marcada por la digitalización y la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible que cuide y proteja nuestro medio ambiente y, en particular, nuestros océanos. No quiero extenderme en los temas de futuro a los que se enfrentan estos ingenieros porque, con motivo de este 250 aniversario, se ha debatido mucho al respecto. Sí me gustaría, ya que estamos en la Universidad Politécnica de Cartagena, a modo de ejemplo, detenerme un poquito en dos de las líneas de investigación que se están desarrollando en nuestra escuela en colaboración con el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería. La primera línea de investigación es sobre la navegación de buques en mares adversos y en hielo. El cambio climático, como saben, ha propiciado la apertura de nuevas rutas de navegación que permiten a las navieras un ahorro de coste enorme. Por ejemplo, la denominada Ruta del Mar del Norte, que une Europa con el este asiático, es 7.000 kilómetros más corta que la ruta tradicional a través del Canal de Suez. En esta línea se está trabajando con ensayos experimentales y con desarrollo de código numérico para ayudar al diseño de estos nuevos buques y conocer su comportamiento en la mar, entre otras cosas. El vídeo que ven en la imagen corresponde a los ensayos que realizamos con parafina justo el año pasado, justo antes del inicio de la pandemia, en el canal de la Escuela de Madrid, con un modelo que reproduce el casco del Hespérides. Por otro lado, en el campo de la inteligencia artificial se está trabajando con herramientas basadas en aprendizaje de máquina, concretamente en redes neuronales. El objetivo es obtener algoritmos que predigan la respuesta del buque sin más que conocer unos pocos parámetros básicos para su definición a un coste computacional muy bajo. El libro que les muestro en pantalla está escrito en el año 1997 y lo introduzco aquí, salvando las distancias, como base para mi segunda reflexión. Una reflexión que probablemente constituye un reto para nuestro país tan importante como la propia revolución industrial que estamos viviendo. Y es la necesidad de mantener y potenciar una sólida educación e investigación y una cultura del esfuerzo como punto de partida para favorecer el progreso de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro tejido productivo. La tesis principal del autor es la que tienen en pantalla. Las asombrosas diferencias entre la historia a largo plazo de los pueblos de los distintos continentes no se han debido a diferencias innatas en los propios pueblos, sino a diferencias en sus respectivos medios. Hablamos de 13.000 años de evolución desde la finalización del último periodo glacial y de diferencias entre continentes que nos sitúan a principios del siglo XV con diferencias tecnológicas y organizativas en los pueblos muy importantes. Algunas de estas sociedades muy avanzadas tecnológicamente, como la China medieval, y con una gran flota naval, la denominada Flota de los Tesoros, perdieron precisamente en ese siglo XV esa posición de privilegio para la exploración de nuevos continentes por decisiones temporales y puntuales que terminaron siendo irreversibles, y cuyas pistas nos ofrece el desmantelamiento de sus astilleros y la prohibición de la navegación en altura. Esta decisión en China otorgó una indudable ventaja a la entonces fragmentada Europa en su conquista de los océanos y seguramente orientó el curso de la historia moderna tal y como la conocemos, dando lugar en nuestro país a una floreciente industria naval en los siglos XVI, XVII y XVIII. Por tanto, el corolario que nos deja el libro, que extraigo textualmente de él y con el que me quedo para mi reflexión, es el que tienen en pantalla. En todas las sociedades humanas hay personas ingeniosas. Lo único que sucede es que unos entornos propician más materiales de partida y condiciones más favorables para la utilización de los inventos que otros. Si nos acercamos más a nuestro tiempo y a la ciudad en la que estamos, otro ejemplo relacionado con la necesidad de que exista el entorno favorable al que hago referencia en mi reflexión es el de Isaac Peral. El ingenio de Peral gozaba, en parte, de un buen punto de partida. Tenía una sólida formación, había sido docente en las cátedras de física, química y alemán en la Armada, principalmente en la de física, y poseía unos amplios conocimientos sobre electricidad. Como militar,
e hijo y nieto de militares, tenía conocimiento de las necesidades de la Armada y una preocupación por los problemas que acuciaban a España a finales del siglo XIX. Es decir, tenía el ingenio, tenía la formación, conocía los problemas y tenía el suficiente tesón y espíritu de sacrificio para hacerles frente. A pesar de que inicialmente contó con algunos apoyos para diseñar y construir su submarino, como todos sabemos, el entorno no le fue propicio para su desarrollo y explotación. Otra enseñanza útil que nos deja el genio de Peral en su corta vida es la traslación de todos sus conocimientos del mundo militar al civil, con sus trabajos en la floreciente industria eléctrica del momento y la creación de su propia empresa, el Centro Industrial y de Consultas Electrotécnicas Isaac Peral. Resulta inevitable, mirando al futuro de la ingeniería naval y con las dos reflexiones que he querido plantear, y el último ejemplo, por supuesto, no hablar del hito que mañana tendrá lugar en nuestra ciudad. Para los que hemos crecido en Cartagena, la estampa de un submarino nos resulta muy familiar, pero desde luego, como a todo el mundo, nos sigue impresionando. Para los que hemos tenido la suerte de poder seguir a cierta distancia la construcción del S-81, verlo fuera de la grada tiene también una cierta carga de emotividad. Somos conscientes del esfuerzo realizado por todos sus trabajadores y lo que supone para nuestra industria. Como profesor de la Escuela de Navales, he tenido la oportunidad de visitar todos los años, excepto el año pasado por motivos de la pandemia, el astillero con mis alumnos para observar y explicar el proceso constructivo del casco resistente. Desde las universidades y sobre todo desde las escuelas de navales, creo que debemos ayudar a transmitir a la sociedad lo que tecnológicamente supone el reto que la Armada y Navantia han afrontado como armador y constructor y poner en valor el trabajo y esfuerzo realizado. Estamos ante una de las obras de ingeniería más complejas que puede afrontar un país por el medio en el que se desenvuelve y por las prestaciones que se le requieren. La apuesta por este proyecto supone un impulso para la economía española por su contribución a la innovación tecnológica, la investigación y la creación de empleo altamente cualificado en todos los niveles. Son estos retos los que nos dan la oportunidad como país de dar un salto tecnológico en nuestro tejido productivo. Y como nos enseñó el propio Peral, no se limitan al mundo militar, sino que luego estos desarrollos son trasladables a la industria civil. De ahí también su importancia. Como universidad, actualmente estamos trabajando con Navantia con el objetivo de contribuir a formar un ecosistema industrial que facilite el desarrollo de estos retos. En este sentido, impulsado por la Cátedra Isaac Peral de Navantia en nuestra universidad y por el director de Ingeniería del Astillero, que es profesor asociado en nuestra escuela, hemos aprobado recientemente un máster propio en tecnologías submarinas de carácter multidisciplinar, dirigido no solo a ingenieros navales, sino también y sobre todo a otro tipo de ingenieros, como en los industriales, aeronáuticos o incluso los de telecomunicaciones, con el objetivo de que las empresas que participan en el proyecto de construcción del submarino puedan contar con personal suficientemente cualificado en este tipo de buques. El curso de especialización está diseñado para cubrir las distintas fases y conocimientos que comprende el diseño, construcción, operatividad y mantenimiento de un submarino convencional. Como ven, cuenta con la colaboración de muchos profesores externos a la universidad, fundamentalmente de Navantia e incluso de la propia Armada. Hace 133 años tuvimos un punto de partida inmejorable para el desarrollo de una tecnología propia que no supimos aprovechar y que decidimos abandonar. Esperemos haber aprendido de nuestra historia y que entre todos, centros formativos, universidades, instituciones y empresas, aprovechemos el salto tecnológico que significa el diseño y construcción de este submarino y se convierta en un referente para generar vocaciones en las nuevas generaciones, particularmente la de ingeniero naval y oceánico, y sirva para desarrollar ese entorno y esa I+D+I española tan necesaria para afrontar un desarrollo sostenible en nuestro país. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Juan José. Bueno, ahora me toca presentar al siguiente conferenciante, pero antes quiero reseñar que has dicho incluso ingenieros de telecomunicación. Nosotros dos somos ingenieros de telecomunicación. Nos sentimos aludidos y ten por seguro que no es la primera vez que nosotros vamos a escuelas de ingenieros navales a dar conferencias. Y la verdad que yo me siento siempre en minoría, porque tengo muchos compañeros aquí, extraordinarios ingenieros navales, pero un submarino y un barco es un sistema. Entonces, ahí los telecos siempre intentamos decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente es multidisciplinar. Yo creo que el máster propio en tecnología de submarinos por la Cátedra de Isaac Peral es un acierto tremendo. Yo creo que es algo que yo creo que hay que impulsarlo al máximo a todos los niveles, porque, como digo yo, junta industria, academia, armada, en todos los aspectos de ingeniería como de especificaciones. Y yo creo que ese tipo de iniciativas, aprovechando ahora que estamos en una posición, yo creo que de fortaleza, yo creo que es algo que es muy importante impulsar. Y os doy la enhorabuena por esa iniciativa. Bueno, y tengo la satisfacción de presentar a Antonio González García, contraalmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada y amigo mío. Él cursó sus estudios en la Escuela Naval Militar entre los años 81 y 86. Fue promovido alférez de navío en 1986. Durante los años 1985 a 1989 estuvo embarcado en las corbetas Infanta Cristina y Cazadora y en la fragata Victoria. Yo mismo estuve en la corbeta Cazadora como primer destino de alférez de navío aquí en Cartagena, cuando salí de la Escuela Naval. Y para mí fue un destino de enorme importancia, y Cartagena, la verdad es que lo tengo como mi primer destino de oficial de la Armada, y lo tengo un enorme cariño y satisfacción de haber estado aquí, la verdad también. Bueno, volviendo al contraalmirante, posteriormente, en 1997 obtuvo el título de Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha superado el curso de Alta Gestión Logística en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, el CSDEN, en el año 2016. Entre los trabajos que ha efectuado figura el diseño e implantación de la intranet de la Armada, incluyendo el enlace en puerto y satélite de los buques en banda ancha. Entre los años 2002 y 2005 estuvo destinado en Estados Unidos en la empresa Lockheed Martin como oficial de enlace técnico para la producción del sistema de combate Aegis con destino a las fragatas F-100. Ha participado en varios programas de construcción naval, programa F-100, programa BAC, buques de acción marítima, programa LHD, y siempre en la parte correspondiente al sistema de combate. Adicionalmente, ha trabajado en programas conjuntos del Ministerio de Defensa, como son el SECONSAT, que es el Sistema Español de Comunicaciones Militares por Satélite, y el SCTM, que es el Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares. Ha ocupado el puesto de jefe de programa de Sistemas Comba, que es el sistema de combate único que tenemos en la Armada Española, durante 7 años. En 2018 asumió la jefatura del programa F-110 de la Dirección General de Armamento y Material, y en septiembre del 18 fue ascendido a contraalmirante y desde entonces desempeña el puesto de subdirector de Ingeniería de la Armada. Y para mí es un placer y una satisfacción presentarle como ponente de los 250 años, de la historia de los 250 años del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Almirante. Muchas gracias, almirante. Antes de empezar la conferencia, vamos a proyectar el vídeo conmemorativo del 250 aniversario del Cuerpo de Ingenieros. La necesidad experimentada en el siglo XVIII por Patiño, el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan, de dar un enfoque industrial pasando de la construcción naval artesanal a la aplicación directa del conocimiento científico en el diseño de buques, da lugar a la creación por Carlos III del Cuerpo de Ingenieros de Marina el 10 de octubre de 1770. Los primeros ingenieros generales reforzaron la resistencia de los navíos, así como sus formas y aparejos, construyendo, hacia el final del siglo de las luces, navíos que no tenían nada que envidiar a sus equivalentes franceses e ingleses. La fuerte crisis económica e institucional de principios del siglo XIX detiene las construcciones de buques y el Cuerpo de Ingenieros de Marina se suprime en 1825. Después de diversos avatares históricos, los ingenieros de Marina resurgen cada vez que la Armada toma la iniciativa para reconstruir la flota,
como ocurre en 1848 con el plan de construcción de buques del ministro de Marina, don Mariano Roca de Togores, o en 1908 con el plan de escuadra de Maura Fernández, y hacia el final de la Guerra Civil en 1938. Por su parte, el Cuerpo de Artillería de Marina, creado en 1763, se reorganiza en 1949 como Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, y es en 1967 cuando se unifican los ingenieros navales y armas navales, para constituir el actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada. El siglo XX trae profundos cambios tecnológicos que influyen notablemente en el Cuerpo de Ingenieros, como la creación de la Sociedad Española de Construcción Naval o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales. En las últimas décadas del siglo XX, la Armada y la empresa nacional Bazán, hoy Navantia, con el liderazgo del renovado Cuerpo de Ingenieros, abordan un importante proceso de capacitación que culmina con el diseño y producción de unidades de diseño nacional con gran éxito en el mercado internacional, colocando a nuestras unidades entre las más modernas y admiradas del mundo. Pero este proceso no ha terminado. Continúa en la actualidad con nuevos proyectos y retos, entre los que no puede faltar la gran transformación digital de la industria naval y la conservación del medio ambiente. El Cuerpo de Ingenieros ha estado presente a lo largo de los últimos 250 años, siempre que la Armada ha necesitado potenciar y modernizar sus capacidades. Es nuestra vocación continuar definiendo, diseñando y construyendo los buques más modernos con el mayor nivel de exigencia, bajo unos principios de cooperación y con la eterna disposición de servir a la Armada y a España. La creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina por ordenanza del rey Carlos III de 10 de octubre de 1770 se puede considerar un hito histórico para la Armada. El evento que celebramos no es solo una conmemoración histórica, es sobre todo la constatación de un hecho. Siempre que la Armada lo ha necesitado, los ingenieros de la Armada hemos estado allí y seguiremos estando al frente de la construcción de los mejores buques de la época, que cumplan los exigentes requisitos de una Armada moderna y tecnificada, como ya hicimos a lo largo de toda nuestra historia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar la conferencia, quiero decir que, como cartagenero que soy, es un privilegio para mí tener la oportunidad de impartir esta conferencia en este salón de actos. Quiero agradecer la presencia de todos los que están aquí y también de los que están viendo la conferencia a través del canal de la Armada de Internet. Como han visto en el vídeo, pues el pasado año conmemoramos el 250 aniversario del Cuerpo, celebración que, por cierto, ha estado bastante trastocada por el COVID-19, pero dentro del programa previsto se incluye esta conferencia de la historia de nuestro Cuerpo, que voy a relatar de forma resumida, voy a desgranar desde 1770 hasta hoy día. Obviamente no voy a profundizar demasiado, de hecho he resumido 250 años en 30 transparencias, que no está mal, pero si alguno de ustedes quiere profundizar en algún aspecto, pues lo podemos hacer en el turno de preguntas. Antes de entrar en materia, quería destacar que el escenario donde ocurrió todo lo que yo voy a hablar a continuación fueron precisamente los arsenales de la Armada, el Ferrol, Cádiz y Cartagena, y otro que a menudo olvidamos, que es el Arsenal de La Habana, hasta 1898. En la pantalla pueden ver ustedes el plano original del ingeniero que diseñó el arsenal y dirigió las obras, Sebastián Feringán, aprobado. Dentro de la dársena, no lo verán ustedes, pero dentro de la dársena pone aprobado por Su Majestad y firmado por el Marqués de la Ensenada.
Las obras, este plano es de 1749 y las obras empezaron inmediatamente después, aunque el arsenal no se construyó según este plano, sino según otro que se hizo un año o año y medio después. El marqués de la Ensenada fue el que hizo posible la construcción del arsenal de Ferrol, del de Cartagena, y también la mejora que se hizo del arsenal de la Carraca. Como explicaremos después, la Armada comenzó a construir buques, navíos, jabeques, urcas, fragatas en Cartagena en el siglo XVIII. Luego continuó esa labor la Sociedad Española de Construcciones Navales, después el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares, que se derivó en la Empresa Nacional Bazán, en Izar y en la hoy Navantia. Los 306 buques construidos desde 1750 están registrados en este panel que está ubicado en la dirección del astillero de Navantia, Cartagena. Y cuando se observa detenidamente, lo que se puede observar es que en los periodos de estabilidad política y prosperidad económica se potencia la construcción naval y decae en los tiempos inciertos. En cierto modo, la construcción naval es un termómetro de cómo va el país. Como vamos a ver en esta conferencia, estos mismos ciclos afectaron, como no puede ser de otra manera, al Cuerpo de Ingenieros de la Armada en el devenir de estos 250 años de existencia que voy a empezar a desgranar ahora. El Cuerpo de Ingenieros, tal como lo entendemos hoy día, se crea en 1967 y se crea por la fusión de dos cuerpos ya previamente existentes en la Armada, el Cuerpo de Ingenieros Navales y el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales. A su vez, el Cuerpo de Ingenieros Navales procedía del Cuerpo de Ingenieros de Marina de 1770 y el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales procedía del Real Cuerpo de Artillería de Marina, creado en 1763. Luego explicaremos con más detenimiento. En definitiva, lo que voy a hacer yo es hablar un poco del entorno histórico de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina del siglo XVIII, la evolución de ese cuerpo, luego la evolución del Cuerpo de Artillería y, por último, hablar un poco de la actualidad del Cuerpo de Ingenieros tal como es hoy día. Empezamos entonces con la línea de arriba, con la de ingenieros navales. A mediados del siglo XVIII, el marqués de la Ensenada era consciente de que no era posible disponer en España de un ejército que pudiera rivalizar con el francés o una armada que pudiera rivalizar con la británica. Por tanto, lo que hacía era proponer al rey construir una armada que pudiera, mediante alianzas con uno u otro, permitir a España actuar, en cierto modo, como árbitro en caso de crisis. Ensenada impulsó la construcción naval y la construcción de arsenales, como ya he dicho, y envió también a Jorge Juan a espiar a los astilleros del Támesis y a contratar constructores ingleses, muchos de ellos, por cierto, que vinieron a Cartagena y se establecieron aquí después. La caída del marqués de la Ensenada provocó una cierta ralentización en la construcción naval porque su relevo, el secretario de Marina en aquella época es equivalente a lo que hoy día es ministro, decide apoyar, el secretario de Marina, Arriaga, decide apoyar más bien el mantenimiento para alargar la vida de los buques, y lo consiguió. En ese estado de cosas, España entró en el tercer pacto de familia y, como consecuencia, en la Guerra de los 7 Años que había empezado en 1756. Lo que ocurre a continuación es que los ingleses tomaron el arsenal de La Habana, tomaron La Habana y Cavite, y en 1763 se cierra la guerra con el Tratado de París. Los ingleses, antes de abandonar el arsenal de La Habana, lo destruyen y queman los barcos que estaban en construcción. Y, como consecuencia, Carlos III buscó desagravio contra Inglaterra y para ello decide potenciar la Armada. En ese sentido, se solicita a Francia el envío de un constructor experto para, digamos, mejorar o intentar mejorar la construcción, tal como se hacía aquí, y también porque se suponía que por los pactos de familia la flota francesa y la flota española tenían que operar juntas y de alguna manera había que armonizar los barcos de una y otra. En ese sentido, se produce la llegada del ingeniero francés Francisco Gautier al astillero de Guarnizo, en Santander, en 1756, dotado de poderes especiales por el ministro de Marina,
que supone en la práctica la implantación de un nuevo sistema constructivo de navíos y fragatas que se dio en llamar Sistema Constructivo Francés. En este estado de cosas prevalece la idea ilustrada de aplicar las matemáticas y la física y, en general, el conocimiento científico a la construcción naval y, como resultado, se crea el Cuerpo de Ingenieros en 1770. En la ordenanza de establecimiento del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que creo, no estoy seguro de que la puedan leer ustedes, entonces lo que voy a hacer es leerla textualmente. Dice: por cuanto conviniendo a mi servicio crear un Cuerpo de Ingenieros de Marina, a cuyo cargo se construyan, carenen, recorran y cuiden los bajeles de mi armada y practiquen las demás operaciones correspondientes a este cuerpo facultativo, y siendo también de la mayor importancia se componga de sujetos hábiles e instruidos en la teórica y práctica de esta profesión, he resuelto su establecimiento y el de una escuela de cadetes. Y añade: se distribuirán en los departamentos y astilleros de Europa y América, según las urgencias y el número de bajeles que hubiese que carenar y construir, edificios hidráulicos y civiles que fabricar y reconocimientos de montes que convenga hacer. En definitiva, lo que vemos aquí es que el Cuerpo de Ingenieros era un cuerpo facultativo, es decir, instruido adecuadamente para sus misiones, y además se creaba una escuela de cadetes para 30 alumnos. En definitiva, y a la vista de del texto que acabo de leer, pues se funda un cuerpo, como digo, facultativo, de ingenieros navales, de puertos, forestales y arquitectos, con una plantilla de 37 oficiales. Desde luego, bastante ambicioso. La ordenanza definía un uniforme propio para el cuerpo y los mismos empleos que había en el ejército, no en la armada. Establecía que para ascender, lo digo como ejemplo, para ascender a ingeniero extraordinario, desde ingeniero ayudante, que sería hoy día de alférez de fragata a alférez de navío, era indispensable haber efectuado una campaña de mar y un reconocimiento de montes. Y esto es porque los ingenieros de marina gestionaron los montes para controlar la producción de madera y brea para la construcción naval. Es importante destacar, o por lo menos hacer constar, que Jorge Juan no fundó el Cuerpo de Ingenieros en contra de la idea bastante extendida que hay, pero, por supuesto, participó muy activamente en la construcción de buques y en la aplicación de la ciencia a la construcción naval. Bien, pues empezamos. En la figura podemos ver que la evolución del cuerpo no ha sido uniforme, porque lo que ven ustedes en azul son las épocas en las que el cuerpo existió, y lo que ven en naranja o amarillo es las épocas en las que o bien desapareció o bien se pasaron sus funciones a un cuerpo civil. En definitiva, el Cuerpo de Ingenieros fue suprimido en 3 ocasiones, pero, como vamos a ver, hubo distintos eventos históricos y avances tecnológicos que hicieron necesaria su refundación otras tantas veces. Vamos a empezar entonces con la primera etapa del cuerpo, que es de 1770 a 1825. En ese lapso de tiempo, el Cuerpo de Ingenieros perfecciona el diseño de buques y el proceso de construcción, hasta entonces basado en la experiencia artesanal, adoptando técnicas de diseño y fabricación sustentadas en el conocimiento científico. Debido a la crisis económica e institucional que había en el país, se detuvo la construcción de navíos en 1796 y, por las mismas razones, no se retomó después de la Guerra de la Independencia, y, muy al contrario, lo que se hizo fue después, en 1815, reducir a la mitad la plantilla del cuerpo y, finalmente, en 1825 se declaró a extinguir. Entrando en más detalle, tenemos que comenzar por el primer ingeniero de marina, que lo he mencionado antes, el francés Francisco Gautier, que vino a España de la mano del secretario de Estado Grimaldi, y fue Gautier quien redactó la ordenanza que acabamos de ver, inspirándose en la francesa de 1765 y en la de los ingenieros de nuestro ejército. Gautier fue además el primer ingeniero general, es decir, el oficial de más rango del cuerpo. Desde ese cargo implantó el sistema constructivo francés que relegó al sistema anglo-español existente en ese momento, propugnado por Jorge Juan. El propio Gautier redactó, como decía, la ordenanza de 1770 y también la que vamos a ver a continuación, de 1772. Además, redactó un reglamento de maderas para uniformar la construcción de navíos de 70 cañones. Gautier tenía una vocación docente, entendía que la enseñanza era fundamental para un cuerpo facultativo y necesitaba, por tanto, una academia dotada y una formación reglada.
algo que, como veremos después, se consiguió, pero no completamente. Bien, en 1772 lo que ocurre es que el Cuerpo de Ingenieros, de alguna forma, perturbó el equilibrio de poderes que había en los arsenales entre el cuerpo de ministerio, los intendentes y el cuerpo general, y por esta razón, en 1772, el ministro Arriaga, o el secretario Arriaga, promovió la ordenanza de Su Majestad para el servicio del Cuerpo de Ingenieros de Marina en los departamentos y a bordo de los navíos de guerra. Lo que hacía era desarrollar la anterior, pero además establecía que los 45 ahora ingenieros de plantilla estaban agregados al Cuerpo General y, por tanto, usarían el mismo uniforme y empleos. Además, dedicaba un título completo de la ordenanza a los cometidos del oficial de ingenieros embarcado, a los que incluía la sucesión de mando de los buques en caso de muerte del comandante. La ordenanza también creaba una academia para la instrucción de subalternos y desechaba la escuela de cadetes, en el sentido de que ahora, en esta nueva escuela, para entrar había que ser previamente oficial de cuerpo general, de infantería, de caballería, de dragones, de artillería, de ingenieros del ejército o de las milicias. En la parte que comentaba antes de academias, don José María Sánchez Carrión, doctor ingeniero naval, que está presente en esta sala, ha investigado en profundidad sobre esta primera academia. La primera ubicación de la academia fue en Ferrol, desde su creación, alrededor de 1770 hasta 1776, en un edificio de lo que se llamaba la Real Plaza de Esteiro, que ya no existe, que estaba dentro del recinto del Arsenal y hoy día en terrenos de Navantia. Sabemos exactamente dónde estaba, lo que pasa es que el edificio ya no existe. Esta primera ya no existe. Una vez que se crea en Ferrol, en 1776, la Academia de Guardias Marinas, pues se ubica justamente en el edificio de la Academia de Ingenieros, con lo cual hay que trasladarla y se traslada justamente al edificio que hoy día es la casa del almirante del Arsenal de Ferrol. Posteriormente, en 1783, hay documentos en los que el ingeniero general del momento, Romero Landa, proponía trasladar de nuevo la academia a la Plaza de Esteiro, pero no se sabe si finalmente se llevó a cabo porque no hay documentación que lo acredite. En definitiva, Cádiz, la Academia de Ingenieros de Marina fue una realidad en Ferrol, objetivamente, y hubo al menos dos ubicaciones entre los años 1770 y 1783. Bien, vamos a analizar un poco el papel de los ingenieros en aquella época. José Romero Landa fue el segundo ingeniero general y terminó la tarea de organizar el cuerpo iniciada por Gautier. Romero Landa escribió un reglamento de maderas necesarias para la fábrica de bajeles del Rey, donde definía la estandarización de las piezas necesarias para construir navíos de 100, 74 y 64 cañones, así como fragatas de 36 cañones. Sus navíos, San Ildefonso y Santa Ana, San Ildefonso de 74 cañones y Santa Ana de 112, demostraron unas prestaciones marineras y tácticas muy por encima de sus predecesores. De hecho, en pruebas de mar, el San Ildefonso aventajó en más de un nudo al San Juan Nepomuceno de Gautier y viraba por avante sin perder arrancada, lo cual es notable en un barco de aquella época. En su informe, en un informe de un parte de campaña de Mazarredo, del teniente general Mazarredo, concluía, como sigue, y cito textualmente: resultando de todo que el Rey ha hecho un hallazgo de infinito precio en la construcción de este navío. Luego se detecta un avance técnico importante en la construcción naval. Posteriormente, el cartagenero Julián de Retamosa, que fue el cuarto ingeniero general, diseñó el navío montañés, que está considerado el mejor navío de línea de la Armada de todos los tiempos. Para dar una idea del nivel industrial de los arsenales en la época de los ingenieros, porque a veces tendemos a pensar que en el siglo XVIII las cosas no se hacían de forma rigurosa y no es así. Presento este libro de 1792 titulado Reglamento General de cuanto abraza el total armamento de los navíos, fragatas y corbetas de la Real Armada, que por cierto está en el Archivo Histórico de Cartagena, lo pueden consultar ustedes. En el libro se registra para cada tamaño de buque todos los elementos que lo componen, además del casco, desde las velas, cabullería y herrajes a los accesorios de la cocina o de la capilla, pasando naturalmente por la artillería y las armas blancas y de fuego, y todos ellos con sus características técnicas.
suponemos que se utilizaba para que cuando se autorizaba la construcción de un barco, se iba a este registro y se lanzaba en paralelo la fabricación de todos los elementos, no solamente del casco, sino también de todos los pertrechos que tenía que llevar el barco a bordo, porque, claro, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pertrechos se elaboraban en el propio arsenal. Bien, y como no soy historiador, que soy ingeniero, pues no puedo resistirme a poner unas gráficas. Y en este caso es el resultado de un estudio llevado a cabo por los ingenieros navales de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada sobre las prestaciones de los distintos sistemas constructivos del siglo XVIII, que los tienen en pantalla. Las gráficas representan la relación eslora-manga y eslora-puntal para una muestra de 31 navíos de distinto porte pertenecientes a todos los sistemas constructivos. Y la conclusión que se saca es que, si se fijan, la gráfica roja y la azul clara, que corresponden a los barcos de Romero Landa y de Retamosa, pues lo que se ve es que las relaciones son constantes y son barcos de distinto porte. Esto demuestra, sin duda y objetivamente, el esfuerzo industrializador y estandarizador de los ingenieros de marina en los arsenales. Bien, llegamos a 1825, donde, como hemos dicho, se suprime el cuerpo, y en 1827 se crean los cuerpos de constructores e hidráulicos. En el mismo año se aprueba su reglamento, dándole un carácter de cuerpo civil, aunque vestían un uniforme específico que lo tienen en pantalla. Se ocupaban de la construcción naval y de las obras civiles e hidráulicas, respectivamente, y tenían una plantilla de 17 constructores y 8 hidráulicos, que dan un indicio de la escasa actividad que había en los arsenales en aquella época. En 1851 se suprimió el cuerpo de constructores y en 1867 se suprime el cuerpo de hidráulicos. Y así llegamos a 1848. Al fallecer Fernando VII, en el Gobierno empezó la inquietud por reconstruir la flota. Pero no fue hasta 1847 cuando el marqués de Molins, ministro de Marina, reorganizó los cuerpos de la Armada e inició un amplio programa de construcción y adquisición de buques de propulsión combinada a vela y vapor. Para ejecutarlo necesitaba personal experto en la tecnología de propulsión a vapor y en la tecnología de hélices. Había un cambio radical de tecnología y había que hacer algo al respecto. En consecuencia, en 1848 se restablece el Cuerpo de Ingenieros, que ahora no se llama de Marina, sino de la Armada. El nuevo cuerpo tenía una plantilla de 40 oficiales que usaban el uniforme de Cuerpo General y, además, ordenaba que los ingenieros completasen su educación teórico-práctica, embarcados. Decía el Real Decreto, y cito textualmente: procurando escoger para ello tiempos de invierno y altas latitudes donde probablemente habrá vientos fuertes y gruesas mareas. Para la formación se estableció una academia especial de ingenieros dentro del Colegio de Guardiamarinas en el Arsenal de la Carraca, pero no cristalizó por falta de profesorado, y finalmente se mandaron a la Escuela de Construcciones Navales de la Marina Francesa en Lorient. Realmente, cuando empieza la enseñanza reglada de nuestros ingenieros en España, es en 1860 cuando se implanta la Escuela Especial de Ingenieros de Ferrol, concretamente, para los que conozcan Ferrol, en el Gran Tinglado del Arsenal, hoy Oficina Técnica de Navantia. En el reglamento del cuerpo de 1869 se aumentó la plantilla a 60 oficiales que vestían el mismo uniforme que el Cuerpo General, como he dicho, pero especificando por primera vez que el fondo de las divisas sería azul, como seguimos vistiendo hoy en día. Así pues, los ingenieros de la Armada impulsaron la compleja evolución industrial para pasar de la vela al vapor y del casco de madera al casco en metal, así como la adopción de hélice como propulsor, culminando al final del siglo la construcción con fragatas blindadas y acorazados. He incluido la fotografía en la transparencia, la fotografía del ingeniero de la Armada Tomás Tallerí y Amatller, natural de Cartagena, que diseñó y construyó la Iglesia de la Caridad. Esto no es muy conocido, pero es así. Y en la foto del arsenal se puede apreciar el acorazado Pelayo, atracado. Sin embargo, después de este resurgimiento, en 1885, se decidió que el Cuerpo General asumiese las funciones de los ingenieros y los artilleros y, como consecuencia, se suspendieron los ingresos en las academias y los dos cuerpos se declararon a extinguir, aunque los ingenieros existentes continuaron en sus destinos. Llegamos a 1910
Después del desastre de 1898, surge en Inglaterra el acorazado tipo Dreadnought con artillería monocalibre y propulsión por turbinas de vapor, en lugar de máquinas alternativas. Para dotar a la Armada de acorazados modernos de este tipo se aprobó en 1908 el Plan Naval Maura Ferrándiz. Como de nuevo, una vez más, se necesitaban profesionales formados para las construcciones y en 1910 se reconstituyó el Cuerpo de Ingenieros, disponiendo que las primeras promociones se formaran en la Escuela de Ingenieros de Navales de Francia y Génova. Y en 1912 se estableció una plantilla de 51 oficiales. Para ejecutar el Plan Maura Ferrándiz, el Gobierno decide separar la construcción naval de la actividad de la Armada y para ello convoca un concurso público que gana la Sociedad Española de Construcción Naval, participada por la empresa inglesa Vickers, que posteriormente ha dado lugar a Navantia. Los arsenales de Ferrol, Cartagena y Cádiz se dividieron sus parcelas para ceder a la sociedad los terrenos dedicados a la construcción, conservando la Armada el resto. La Sociedad Española de Construcción Naval construyó en Ferrol acorazados y el dique de la Campana. En Cartagena se encargó de la construcción de destructores, cañoneros, torpederos y submarinos, y a San Fernando le asignaron los talleres de artillería en la llamada Fábrica de San Carlos. Para evitar la dependencia del extranjero para la formación de ingenieros navales, en 1914 se establece en Ferrol la Academia de Ingenieros y Maquinistas. Era la primera escuela en España que expedía el título de ingeniero naval. La Academia admitía también alumnos civiles. Luego veremos el enlace con los ingenieros civiles. Y curiosamente, en 1926, incluso, se suspendió el ingreso en la Escuela de Ingenieros, quedando el ingreso, digo, de personal militar en la Escuela de Ingenieros, quedando exclusivamente durante unos años, hasta que desaparece en 1929, exclusivamente, como digo, para alumnos civiles. Y la siguiente transparencia lo que indica es, o lo que pretende es resaltar el entronque de los ingenieros navales de la Armada y los ingenieros navales civiles, que empezaron formándose, como digo, en nuestra Academia de Ingenieros y Maquinistas. La Armada formó los ingenieros navales civiles, que posteriormente, en 1930, fundarán su Asociación de Ingenieros Navales de España, y en 1933 se crea la Escuela Especial de Ingenieros Navales en Madrid, hoy la Escuela de la Politécnica de Madrid, la Escuela de Ingenieros Navales de la Politécnica de Madrid, pero ya dependiendo en aquel momento, en 1933, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El primer director, por cierto, de la Escuela Civil fue un general del Cuerpo de Ingenieros de la Armada. Y con esto pasamos al Cuerpo de Artillería de Marina y vamos a ver su evolución, pero más rápido. Como decía, los ingenieros de armas navales tienen su origen en el Real Cuerpo de Artillería de Marina, creado en 1763. Aunque ya existían brigadas de artillería desde principios de siglo, era un cuerpo con oficiales, suboficiales y tropa que embarcaba en los buques para operar los cañones. Posteriormente, en 1827, el Cuerpo de Artillería se fusionó con la Infantería de Marina para formar la Brigada Real. A mediados del siglo XIX, conforme las armas y los explosivos iban sofisticando, la Armada consideró necesario contar con personal experto en estas tecnologías, cada vez más complejas. Así, en 1857 se dispuso que los oficiales de las brigadas de artillería pasaran a un cuerpo facultativo, exclusivamente los oficiales, a un cuerpo facultativo que se llamó Cuerpo de Estado Mayor de Artillería de la Armada. Tras 3 años de estudio se superó un examen. Los suboficiales y la tropa fueron transferidos a Infantería de Marina, es decir, se pasa de un cuerpo de combate a un cuerpo facultativo. En el mismo año, 1857, se estableció la Academia de Subtenientes Alumnos del Estado Mayor de Artillería. Tenía un carácter marcadamente técnico-industrial, análogo a nuestra actual escuela, que luego entraré en ella, nuestra actual Escuela de Ingenieros de Armas Navales. En la primera promoción de esta escuela que he mencionado egresó José González Ontoria, luego brigadier del Cuerpo de Artillería y mariscal de campo de Infantería de Marina, que consiguió nacionalizar la artillería naval. De hecho, diseñó y perfeccionó la producción de cañones navales entre 1875 y 1904 para calibres entre 7 y 320 milímetros.
Se instalaron en la Armada un total de 326 montajes González Ontoria. El Cuerpo de Estado Mayor de Artillería existió 12 años hasta que en 1869 se reformó el reglamento y cambió de nombre, cito textualmente, con el laudable fin de fundar bajo una base sólida una corporación científica, que lo transformó en el Cuerpo de Artillería de la Armada con una plantilla de 69 oficiales. Esta época coincidió con con una política de fomento de la Armada y, por tanto, de puesta al día de su armamento. Aún así, en 1885 se declaró a extinguir y asumió sus funciones el Cuerpo General. En 1908, a raíz del programa naval de Maura Ferrandiz, ya mencionado, se reconstituyó el cuerpo con funciones eminentemente técnicas y se estableció una nueva academia en San Fernando. El reglamento del nuevo cuerpo disponía que un capitán de artillería embarcara en los acorazados y cruceros acorazados. Una vez establecida la factoría de San Carlos, como hemos dicho antes, por la Sociedad Española de Construcción Naval, se fabricaron allí los cañones con licencia Vickers para todos los buques construidos en los sucesivos programas navales hasta la Guerra Civil, exceptuando las grandes piezas de 350 milímetros de los acorazados. Llegamos a 1929 y entre marzo de 1929 y 1930 los cuerpos de ingenieros de artillería tuvieron consideración político-militar, usaban empleos con denominaciones civiles y se llamaban respectivamente Cuerpo de Ingenieros Navales y de Ingenieros Artilleros. En 1931 se declararon a extinguir, razonando que sus cometidos podían realizarlos, cito textualmente, elementos civiles especializados en condiciones igualmente eficaces, pero mucho menos onerosas. Estaba previsto que quedarían sujetos a la disciplina militar mientras sus miembros prestaran servicio en la Marina. En 1929 ocurre algo más, y es que se crea el Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, dentro del contrato de construcción de los cruceros Canarias y Baleares. Se trataba de dotar a España de un centro de investigación que sirviese para apoyar técnicamente la construcción de buques militares mediante ensayos de modelos a escala, si bien su actividad fue rápidamente requerida para la industria civil también. En este centro se han efectuado los ensayos de los cascos de todos los buques de la Armada desde su creación hasta la fecha, y todos los directores del CEIPAR han sido ingenieros navales de la Armada. En la actualidad el CEIPAR está encuadrado en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, como Subdirección General de Sistemas Navales. Después de la Guerra Civil, en 1938, casi acabada la Guerra Civil, se restablecieron los cuerpos de ingenieros de artillería, que después de la guerra asumirían la tarea de reconstruir la flota y las infraestructuras de la Armada. El Cuerpo de Ingenieros se reorganizó en 1950, pasando a denominarse Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. Se redefinieron sus misiones, entre las que estaba la inspección de obras, y dada la escasez de personal, se dictaminó que podían ingresar, además de oficiales de la Armada con título de ingeniero naval, otros profesionales civiles con preferencia para los primeros. En 1956 se firmó un convenio interministerial entre el Ministerio de Marina y el Ministerio de Educación para que los ingenieros navales de la Armada se formaran en la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid y se acordaron convalidaciones. Cabe citar de esta época la figura de Juan Antonio Suárez Fernández, que fue el primer director del INI y fue ministro de Industria y Comercio y era general del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada. Por la parte de artillería, en 1943 se reorganizó el Cuerpo de Artillería, pasando a llamarse Cuerpo Facultativo de Armas Navales. Asumió de nuevo tareas técnico-industriales relacionadas con armas, pólvoras y explosivos y direcciones de tiro, que en aquella época eran ópticas. En 1949 asume el cuerpo adicionalmente todo lo relacionado con armas submarinas, torpedos y minas, y pasa a denominarse Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales. En este caso destacamos la figura de José María Otero de Navascués, que fue durante muchos años gobernador del Organismo Internacional de Energía Atómica y era contraalmirante del cuerpo. En 1943 se crea la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales de Madrid para impartir todas las materias relacionadas con armas navales como artillería, misiles,
pólvora y explosivos, óptica, direcciones de tiro, blindajes y armas submarinas. Y en 1964 se constituyó nuestro Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales. Actualmente, la CHIAN, que es como le llamamos nosotros, imparte el máster habilitante para la profesión de ingeniero de armas navales y se encuentra inmersa en el proceso de orientar todas sus materias al concepto de buque considerado como sistema de sistemas de armas navales, aplicando intensivamente para ello los principios de ingeniería de sistemas. Y por fin llegamos a la última etapa, que empieza en 1967 y llega hasta hoy. En 1967, como hemos dicho antes, coexistían, por tanto, el Cuerpo de Ingenieros Navales y el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales, y con la implantación de sistemas eléctricos y electrónicos en los buques, no parecía lógico crear otro cuerpo que se ocupara de estas tecnologías. Por eso se instituyó un único cuerpo de ingenieros. Cito textualmente lo que dice la ley que lo crea: para que los componentes de las distintas ramas de ingeniería técnico-industrial de la Armada actúen en estrecha relación, con unidad de dirección, gran espíritu de cooperación y completa visión de conjunto. Algo que, desde luego, pues, se ha impulsado desde entonces. En definitiva, en este nuevo cuerpo se integraron los dos cuerpos que hemos dicho y, además, oficiales del Cuerpo General y del Cuerpo de Máquinas titulados en electricidad o electrónica, y la plantilla quedó definida en 109 oficiales, desde capitán de corbeta hasta vicealmirante, porque no definía plantilla para alférez de navío y tenientes de navío. Se constituyeron en un único escalafón, con 3 secciones: navales, armas navales y electricidad y electrónica, y se asignaba el uniforme de la Armada con las mismas divisas que el Cuerpo General sobre fondo azul claro. Y los empleos pasaron a ser idénticos a Cuerpo General. Pero conforme crecía la complejidad de los sistemas empleados en la fuerza, se fue viendo la necesidad de incorporar personal con titulaciones tales como telecomunicaciones, aeronáutica, arquitectos, etc. Y así, a partir de 1990, se promovió el ingreso de profesionales civiles que hubieran finalizado ciertas carreras universitarias especificadas en la ley, y en 1993 se crearon 2 escalas: escala de oficiales y escala técnica de oficiales. En el 2014 se adaptaron las condiciones de ingreso al cuerpo al proceso de Bolonia, siendo el máster habilitante la condición necesaria para entrar en la escala de oficiales. Por tanto, desde 1767 la Armada y la empresa nacional Bazán, hoy Navantia, emprenden un camino ascendente basado en la transferencia de tecnología y procesos industriales. Comenzamos construyendo en España diseños de la Armada de los Estados Unidos con fragatas como las tipo Baleares, el portaaviones Príncipe de Asturias y las fragatas tipo Santa María, y en el caso de los submarinos, construyendo diseños de la Marina francesa, como los tipo Delfín y los tipo Galerna. También se abordaron algunos diseños propios con sistemas de combate importados, como fue el caso de las corbetas tipo Descubierta. Pero en la década de los 90 se abordan construcciones ya en cooperación con otros países, como los buques de desembarco tipo Galicia, y finalmente, como resultado del esfuerzo anterior, se nacionaliza el proceso completo, esto es, el diseño y construcción, aplicándolo a los cazaminas tipo Segura, las fragatas tipo Álvaro de Bazán, los BAMS tipo Meteoro, el LHD Juan Carlos I y el buque de aprovisionamiento Cantabria. Los programas actualmente en curso, el submarino S-80 y la fragata F-110, se han autoimpuesto un alto porcentaje de nacionalización. De hecho, en la F-110 el porcentaje de nacionalización será de un 65% y, si atendemos solo al caso de la plataforma, será de un 85%. Además, se han nacionalizado varios sistemas complejos, como los sistemas de gestión de combate, con la solución nacional SCOMBA, que mencionó antes el almirante, que está en vías de implantación en todos los barcos de la Armada. Lo anterior ha supuesto un esfuerzo de superación considerable para el Cuerpo de Ingenieros, para Navantia, y hay que destacarlo también para el tejido industrial que subyace alrededor de los astilleros. Y eso ha llevado, pues, a las exportaciones a Noruega, Australia, Turquía, Malasia, Chile y Arabia Saudí. En definitiva y resumiendo, desde 1967 hasta la fecha, la Armada ha seguido un sendero ascendente para lograr la soberanía técnica y programática en la concepción, diseño y construcción de buques militares complejos. Este proceso culminó, sin duda, con el programa F-100, como demuestra el éxito en su exportación a países industrializados.
En este camino, el Cuerpo de Ingenieros de la Armada, debidamente unificado y reglamentado y garantizando una formación de calidad, ha sido determinante, dado que las oficinas de programa y las inspecciones de construcciones que hay en los arsenales han estado lideradas y compuestas por oficiales ingenieros herederos de aquellos que perfeccionaron los navíos en el siglo XVIII. Por último, mencionar simplemente, no voy a entrar porque esto sería motivo de una conferencia por sí solo, pero decir que los efectivos actuales del cuerpo son alrededor de 300, insuficientes por la creciente complejidad tecnológica de buques y sistemas, y sí es importante quizá considerar como reflexión que, aunque la tecnología nos permite reducir las dotaciones, exige aumentar los ingenieros para llevar a cabo tanto la construcción como el mantenimiento de los buques. Y en este momento pues, nos enfrentamos a las tecnologías 4.0 en las que no voy a entrar, pero sí voy a decir que ya las estamos trabajando, puesto que la fragata F-110 dispone de un gemelo digital actualmente en desarrollo por Navantia. Y acabo la conferencia con una fotografía del navío español Reina Isabel II, que es uno de los pocos navíos de los que hay fotos, porque se construyó tardíamente en 1851, cuando ya no tenía ningún sentido táctico, y está atracado precisamente en el muelle de Levante del Arsenal de Cartagena. Por cierto, los cañones que hay en la puerta del Arsenal son del cargo de este navío. A modo de conclusión diré que cuando la Armada tuvo la determinación firme de impulsar la construcción naval, siempre incluyó en la ecuación a sus cuerpos de ingenieros y artilleros, reactivándolos si era necesario, como ocurrió en 1770, en 1848, en 1910 y en 1938. La ingeniería en la Armada, con el Cuerpo de Ingenieros al frente, lidera desde su creación los grandes procesos de construcción y consigue superar los principales retos tecnológicos, desde los grandes navíos de línea de la segunda mitad del siglo XVIII hasta las modernas fragatas y submarinos del siglo XXI. Este aniversario, nuestro aniversario, debe ser el preludio a otros muchos éxitos para los que los futuros buques de la Armada sigan siendo definidos, diseñados y construidos y mantenidos con el mayor nivel de exigencia. Y para esta labor, el Cuerpo de Ingenieros estará siempre dispuesto a servir a la Armada y a España. Y no me resisto a acabar sin presentar esta fotografía, o esta transparencia, mejor dicho, que pone de manifiesto el contraste entre la puesta a flote del submarino B1, construido por la Sociedad Española de Construcción Naval en 1921, a la izquierda, y el S-81 Isaac Peral saliendo de la grada de Navantia el pasado sábado, y ambas fotografías están tomadas en el mismo sitio, en la grada de Navantia, y sin duda, estas fotografías reflejan la historia de la Armada, la historia de Navantia y también, como no, la historia de Cartagena también. Muchas gracias por su atención. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? Bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. A cualquiera de los ponentes, por favor. No hay preguntas. Hola, buenas tardes. Almirante del Arsenal, es para el almirante Marpopi. Me gustaría saber, o para el director de Ingeniería de Construcciones, hasta ahora mismo, en esta evolución que hemos visto del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, hemos visto que al final ha habido una especie de... Almirante, ¿puedes acercarte al micrófono? Pues hay una especie de separación entre lo que es el diseño ahora mismo, lo diseña en función de los requisitos que pone la Armada, se diseña un buque o un submarino. En ese diseño, ¿cuál es el grado de participación de los ingenieros de la Armada? Y si no lo hay, si en un futuro se contempla que los ingenieros de la Armada puedan participar activamente en el diseño de cualquier plataforma naval que necesite la Armada. Perdón, almirante, pero hay mucha reverberación y no lo he entendido. Preguntaba sí. Si ahora mismo los almirantes están en la Armada para hacer, digamos, de la construcción. ¿Sabes si en el futuro está previsto una mayor integración de los ingenieros de la Armada en el diseño
Bueno, eso se hace, se lleva haciendo desde hace tiempo. En realidad, toda la documentación que genera Navantia se revisa, se supervisa y se mandan comentarios y cambios a Navantia, y lleva un ciclo que, como sabes, almirante, pues pasa por la JAL y pasa por la ICO también, de los arsenales. Es decir, que en ese sentido nosotros no tenemos la fuerza ingenieril de Navantia por número de personas, pero desde luego que ponemos nuestro grano de arena y aportamos bastante, mayormente por la experiencia de, como decía un viejo almirante, el almirante Pampillón, por la experiencia de haber pisado cubierta y haber olido a soldadura, ambas cosas, que es lo que nos da esa visión que en algún caso pues los ingenieros civiles pueden no tener, por no haber estado tan cerca de los barcos y saber cuál es el funcionamiento táctico de un barco, que nosotros sí conocemos. En ese sentido te puedo decir que estamos haciendo esfuerzos y se va a hacer a partir de este año, para embarcar ingenieros en los ingenieros egresados, conforme salen de la escuela, van a embarcar en buques de la Armada durante al menos 6 meses precisamente para tener esa familiarización con los buques. Y es así como funcionamos. Y en el caso de armas navales, almirante, es más intenso porque, lógicamente, la única titulación de armas navales que hay en España es la nuestra, y los conocimientos que tenemos nosotros pues no los puede aportar por el momento ninguna universidad, con lo cual somos los que aportamos más en la parte de armas y sistemas. Yo diría, un poco por reforzarla, porque es una muy buena pregunta, almirante, por reforzar lo que ha comentado el almirante, que no solo estamos, lógicamente, en el proceso de revisión del diseño de la industria. Aquí hay que tener en cuenta que la autoridad de diseño, y es lo que queremos nosotros, sea la industria española. Concretamente, nosotros tenemos la suerte de contar con una industria nacional a la que se le potencia, que es autoridad de diseño de los barcos, y que, pues, digamos, nosotros lo que hacemos es apoyar ese proceso de diseño de la autoridad de diseño. Pero antes de eso están las especificaciones. Y si no se es capaz de hacer unas buenas especificaciones técnicas de ingeniería, con todo el rigor y los requisitos y la normativa que se exige, después, aguas abajo, siguiendo la ingeniería de sistemas, te puedes encontrar con problemas irresolubles, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, es fundamental la labor nuestra, porque aparte de apoyar a los estados mayores en la generación de requisitos, para que esos requisitos se escriban y se redacten y sean cumplibles, estamos en la parte intermedia entre los requisitos y las especificaciones. Ayudamos y apoyamos la redacción de especificaciones, y después, en todo el proceso de ingeniería de sistemas, hasta la entrega del barco, en distintas fases, la ingeniería de la Armada está participando con todas sus especialidades. Por ejemplo, en certificación. La ingeniería de la Armada es autoridad de certificación de submarinos. Para certificar que un submarino tiene una serie de características de seguridad, lógicamente, la ingeniería de la Armada ha tenido que validar, revisar y estar completamente, digamos, seguro que la metodología empleada es una metodología acorde con el proceso de certificación. Eso es un ejemplo, como la certificación aeronáutica, que tenemos los ingenieros de la Armada, ingenieros aeronáuticos, en los procesos de certificación de los nuevos sistemas aéreos de la Armada y de los vehículos no tripulados. Es decir, el papel de los ingenieros es, digamos, muy multidisciplinar, muy transversal, y en todos tiene un papel importante. Sobre todo ahora, además, con la digitalización del proceso de diseño y construcción naval, tendremos que estar mucho más integrados, como tú bien has dicho, almirante, en lo que es bueno, pues, la iteración de revisión de documentación generada, pues, en este caso, por Navantia o por la industria auxiliar o por la industria de sistemas. Y eso es fundamental, y en eso hay que adaptarse, hay que adaptar también las herramientas que utilizamos. Tenemos que ser interoperables nosotros con las autoridades de diseño. Tenemos que aprender también mutuamente unos de otros en cómo mejorar y optimizar ese proceso, y yo creo que en eso estamos. Desde luego, nosotros lo estamos impulsando. Mi pregunta es, por lo menos mi experiencia en la Armada,
a mí me da la impresión, o creo que es así, que lo que es el mantenimiento, sostenimiento, construcción en la Armada está perfectamente diferenciado. La construcción, ingenieros, sostenimiento, cuerpo general. Con las nuevas construcciones y con la complejidad que suponen los nuevos sistemas de combate, las nuevas plataformas, ¿cómo ve un ingeniero la posibilidad de que en un futuro el sostenimiento también recaiga en manos de los ingenieros? Bien, buena pregunta, Tito. Vamos a ver, es una cuestión numérica. Realmente nosotros consideramos que debíamos estar en las dos partes, como no puede ser de otra forma. Lo que pasa es que hay que priorizar. No hay suficientes ingenieros para cubrir la estructura de mantenimiento y la estructura de construcciones de la Armada. Eso es una realidad que hay que aceptar y a la hora de priorizamos la parte ingenieril en las construcciones y apoyamos, como bien sabes, apoyamos el mantenimiento tanto en la JAL como en los arsenales donde hace falta. Pero es una cuestión puramente numérica. Somos 300, hemos hecho un estudio de las necesidades de la Armada en cuanto a ingenieros y la cifra que nos salió para cubrir los puestos de la plantilla de la Armada y la plantilla del Ministerio de Defensa, del órgano central, nos salió una cifra de 352 ingenieros que, pues, por el momento, la jefatura de personal no tiene manera de hacer la realidad. Entonces, eso es lo que ocurre. Y además, insisto en lo que he dicho antes, es un mantra totalmente aceptado por todo el mundo que con las tecnologías se pueden reducir las dotaciones. De hecho, no hay ninguna razón para que un barco, exactamente que un avión, igual que un avión de combate, no lo lleve una persona o ninguna. Pero lo que sí que es cierto es que la complejidad tecnológica lleva a una necesidad de ingeniería mayor y eso también nos está afectando en cierto modo. En la JAL, en la Dirección de Ingeniería y Construcciones, se reciben continuamente demandas de muchos sitios de la Armada en la que necesitan ingenieros, que dicen que necesitan ingenieros, y es cierto, pero no podemos hacer frente a todo con la plantilla que tenemos. Esa es la realidad. Y yo también quería decir, en relación con la pregunta, que también es una muy buena pregunta, que nosotros consideramos que se deben de incluir en los requisitos de adquisición, en las especificaciones, se tienen que incluir aquellos aspectos de ingeniería de ciclo de vida que nos permitan que cuando se construye un sistema, se desarrolla, el sistema es sostenible. Y es sostenible de una forma eficiente y apropiada, con los medios que tenemos nosotros. Y una de las labores nuestras es asegurar que esa ingeniería de sostenibilidad está incluida en las especificaciones técnicas de los equipos. Por ejemplo, estamos hablando ahora de que para la F-110 pues, va a haber un gemelo digital, ¿no?, que va a ayudar seguramente en algunos de los casos a hacer un sostenimiento más eficiente. Eso lógicamente está desde ya, desde el momento en el que estamos. No hay nada de chapa cortada todavía del F-110, pero sin embargo ya se tiene un concepto de gemelo digital, un concepto de sistema que realmente entre el dominio de la construcción, ¿no?, y el dominio del ciclo de vida lo tenemos que llevar a cabo de una forma eficiente. Hay requisitos nuevos, por ejemplo, todo el mundo ciber. El requisito ciber es fundamental, lo tenemos que tener en cuenta desde el principio, porque el diseño o las especificaciones que hagamos de sistemas que haya que adquirir tienen que tener ese requisito ciber para poder ser capaces después, pues, de utilizarlo, y ahí sí que nosotros tenemos una responsabilidad en la Armada que nos ha dado la GEMA. La Dirección de Construcciones Navales es la responsable de la implementación y de ciertos áreas técnicos de los aspectos ciber que tienen que tener los nuevos sistemas de la Armada. Entonces, ahí sí que estamos totalmente interrelacionados y somos totalmente transversales con la Dirección General de Armamento y Material, que es la responsable de la construcción, de la adquisición, y donde están nuestros ingenieros y la Armada estableciendo requisitos que faciliten el ciclo de vida de los sistemas. Porque no nos olvidemos que el sostenimiento o la sostenibilidad es aprovisionamiento, mantenimiento e ingeniería de sostenibilidad. Las tres son las que, de forma unida, consiguen que un sistema, cuando se entrega a la Armada, pueda ser sostenible. Y, por ejemplo, nuevas tecnologías para el aprovisionamiento
ahora que tenemos aquí el ejemplo de los submarinos, la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Submarino, en la que está pensando la Armada, como tú sabes, realmente es fundamental que tenga integradas todas esas funciones en una oficina que sea donde la autoridad de diseño y el usuario final trabajen esto mano con mano. Y la función de aprovisionamiento, utilizando tecnologías que garanticen la integridad del dato y del elemento, es fundamental para mantener la certificación de los submarinos. Entonces, en todo eso estamos trabajando conjuntamente con la industria, con la DEGAM y nosotros como Armada. Si no hay ninguna pregunta más. Vicealmirante. Bueno, pues Clausure. Muchas gracias, rectora. Bueno, almirantes y generales, rectora magnífica, distinguidos representantes de la industria y de la universidad, señoras y señores que nos siguen tanto en directo como a través de streaming por la plataforma digital. Ante todo, quiero agradecer a la Universidad Politécnica de Cartagena su colaboración para celebrar este evento en el marco incomparable de este salón de actos. Como se ha dicho anteriormente, el 10 de octubre de 1770, el rey Carlos III firmó la ordenanza de creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, que es el origen del actual Cuerpo de Ingenieros de la Armada, que yo represento en este momento como miembro más antiguo. La Armada celebró, por lo tanto, el año pasado, este 250 aniversario de la creación del Cuerpo y, desgraciadamente, debido a los eventos previstos no se pudieron completar o se tuvieron que reducir al mínimo a causa de la situación acaecida con el COVID-19 y, de hecho, este evento estaba inicialmente programado el año pasado. De todas formas, se ha podido reprogramar y yo creo que hemos tenido la suerte, la fortuna de hacerlo coincidir también con la puesta a flote mañana del 81, que realmente es un hito industrial histórico. Yo creo, antes se vio, y yo creo que es un buen ejemplo, el submarino B1 y el submarino S-81. La verdad es que hay que decir que para nosotros es un orgullo y para la industria tiene que serlo también el poder estar en este momento aquí celebrando este hecho histórico. Hoy el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ingeniería Naval y Oceánica, Juan José Hernández Ortega, nos ha ilustrado sobre el presente y futuro de la ingeniería naval y nos ha mostrado las iniciativas que está teniendo en relación con, y en particular, en relación con el máster en tecnología submarina, que creo que es muy acertado y de gran importancia, tanto para la universidad como para la industria y para la Armada. Por su parte, el contraalmirante Antonio González García nos ha llevado de la mano en este apasionante viaje de los 250 años que converge en los programas de construcción actuales, más importantes que tenemos en la industria nacional, que es la fragata F-110 y el submarino S-80, que son el programa que justamente celebra mañana la ceremonia de puesta a flote del Isaac Peral. El Cuerpo de Ingenieros, sin duda, ha protagonizado la vertiente industrial de la historia de la Armada, proporcionando la tecnología y los procedimientos a las construcciones navales, al mantenimiento de los buques y a las infraestructuras de la Armada. No se puede comprender la construcción naval sin el esfuerzo conjunto y coordinado de la Armada, la industria y la academia. En ese sentido, la Armada y Navantia han conseguido, en estos últimos 25 años, unos altísimos niveles de excelencia, que han culminado en exportaciones de buques a países muy exigentes, y donde la autoridad de diseño se ha conseguido que sea nacional y se ha llegado a una progresiva nacionalización, no solo de sistemas de plataformas, sino sobre todo de sistemas críticos. Lo importante no es el porcentaje cuantitativo de la nacionalización, sino sobre todo el porcentaje cualitativo y que seamos capaces de tener sistemas críticos nacionales, que el mantenimiento sea nuestro, que seamos nosotros los que lo operemos y los que lo mantengamos. Y en eso estamos. Por otra parte, muchos de los ingenieros de la Armada y Navantia se han formado en la Universidad Politécnica de Cartagena, que proporciona la imprescindible base científica que, como hemos visto hoy, justamente motivó la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina. Esperamos continuar con este modelo de éxito durante muchos años más y que en un futuro se pueda celebrar otro evento similar al actual y podamos poner una foto de otra gran construcción aquí en Cartagena sin esperar 100 años.
Muchas gracias por estar con nosotros y un agradecimiento especial a la Universidad Politécnica de Cartagena, a la Escuela de Ingenieros Navales y a los representantes académicos que están aquí y especialmente, rectora, a ti por habernos ayudado a hacer este acto en tu sede. Y muchas gracias a todas las autoridades asistentes. Y con esto creo que podemos concluir el acto. Pues simplemente queda clausurado este acto. Muchas gracias por su asistencia. Buenas Gracias. tardes.